Y estamos casi llegando al final del programa, pero no íbamos a dejar de contarte cuáles son los números y las caras del día, por supuesto. Y empezamos con el primero de los dos números que tenemos hoy. Ambos números que van a estar ligados a la represión política en América Latina y a sus consecuencias. En este caso, cómo estamos ante un récord de protestas en Cuba. 1.121 protestas. Vamos a ver los datos que muestra el Observatorio Cubano de Conflictos, que fíjate, muestra cómo septiembre termina con el número más alto registrado desde que se toma esto como referencia y cómo viene en aumento. Vos fíjate, enero y febrero 600, 600, 683, ya en abril se pega un salto hasta 799, llega en mayo a 851, baja un poquito en junio y desde junio, julio, agosto sube sin parar a 800, a 1000 y a 1121 en el mes de septiembre. Es el descontento que hay con una economía destruida y con una política que lo único que hace es reprimir, reprimir y reprimir. En algún momento eso termina estallando como se está viendo ahora. Veremos cuánto tiempo más le permite a la represión servir como herramienta para que esto quede en manifestaciones sin ningún cambio, como ocurre hace muchas décadas. Y de Cuba nos vamos obviamente a los discípulos de los cubanos, que son los dictadores venezolanos, con este dato que es llamativo, importante también para tener en cuenta. 94 son, según la última estimación, los extranjeros que son presos políticos en Venezuela. El número total de presos que da justamente el observatorio, que siempre justamente se dedica a medir el problema de los presos políticos en Venezuela, hablaba de más de 800 en total, de los cuales 94 son extranjeros, con lo cual, vos fíjate el dato, más del 10% del total de presos políticos en Venezuela son extranjeros. Esto habla de una estrategia de secuestro extorsivo, que es como se maneja el régimen. Las caras del día, vamos a verlas. Y la primera es una cara que para nosotros en Occidente es realmente un caso impactante, pero que es bastante natural en Nepal. Es la de Aryatara Shakya, convertida en la nueva diosa viviente de Nepal, la nueva diosa viviente de Nepal, la nueva Kumari, con solamente 2 años y 8 meses. Vamos a ir viendo imágenes de esta niña que recibe esto, que es literalmente interpretado así por los nepalíes, y es el cargo y el puesto de una persona que es adorada tanto por hinduistas como budistas, las dos religiones que tienen mucho peso en Nepal y que son de culto masivo allí en este país del subcontinente indio, y que reúne varias características, porque la Kumari, que es la reencarnación de una divinidad, de las muchas, hay que entender que cuando hablamos del mundo hinduista, estamos hablando de una religión politeísta, donde considera que hay una multiplicidad de divinidades. En este caso, la Kumari, que es la única viviente, la única que se encarna en una persona, tiene que ser una niña que tiene entre 2 y 4 años en el momento en que es designada y que solamente puede ser esa encarnación de lo divino, de lo casto, de lo puro, hasta antes de la pubertad. La Kumari, que venía estando hasta justamente antes de esta designación, tenía 11 años y a los 11 años se determinó que ya no estaba en condiciones de seguir encarnando esto y por lo tanto esto pasa a otra niña de solamente 2 años y 8 meses, que para los padres es un orgullo incalculable porque ellos creen, insisto, que es una divinidad, pero para la niña es casi que una condena, porque durante la mayor parte de su vida, hasta que deje de ser Kumari, no va a poder salir del templo principal de Katmandú, donde es adorada, va a poder verse con muy poca gente, casi no va a recibir instrucción y probablemente cuando vuelva a la vida social civil a los 11, 12 años, va a ser una persona que en muchos casos va a ser excluida y va a tener enormes dificultades para relacionarse con otros. Es casi que una condena, pero claro, desde la perspectiva de la religión es una figura de adoración. Y la última cara del día no es nadie desconocido, sí es desconocido el papel en el que apareció Nicolás Maduro. Condecorado con un doctorado honoris causa, sí, en materia de seguridad. Escuchémoslo. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es un líder militar, ha demostrado dirección estratégica, honor,
patriotismo, ética, compromiso social, disciplina, justicia, solidaridad, tolerancia, lealtad y valentía ante las permanentes amenazas imperiales, conocedor del campo de las ciencias y artes militares. Como rector se resuelve conferir el doctorado honoris causa en seguridad de la nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Así lo bautizaban, increíble, ¿no? Alguien que no tiene ninguna instrucción de ninguna especie, ni siquiera la instrucción militar, y sin embargo, míralo con la toga, ¿ves? Ahí está. Este es el momento justamente en donde le daban la toga, insisto, de este doctorado. Ahí está Vladimir Padrino López, casi como queriéndolo convertirlo en una especie de Chávez, que por lo menos Chávez sí había tenido instrucción militar, Maduro ni siquiera eso. Más allá de la farsa, una más que hace el régimen, la señal es clara. El régimen decidido a luchar, no se va a rendir, o por lo menos ese es el mensaje que quieren entregarle a Estados Unidos. Van a tener que hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Bien, tenemos que hablar de Nicolás Maduro en medio de lo que es el importante despliegue que hace Estados Unidos en aguas internacionales en las que catalogan justamente a Nicolás Maduro, o debemos decir al doctor Nicolás Maduro, como un fugitivo de la justicia estadounidense y líder del cártel de los soles. Nicolás Maduro hoy recibe este doctorado honoris causa desde una universidad militar de Venezuela, y esto se da en el marco de las 6 semanas que lleva el importante despliegue estadounidense en aguas internacionales en contra del narcotráfico. La última vez que habíamos escuchado a Nicolás Maduro hablaba de un asedio de los Estados Unidos frente a Venezuela. Era importante reiterar que Estados Unidos no busca en este momento esto, sacando la cuenta de la cantidad de equipo militar que hay en las aguas internacionales. El plan no es invadir a Venezuela, sino más bien se habla de una operación extracción, y a la que le queda poco tiempo, no se sabe específicamente cuándo, pero la realidad es que el mismo Donald Trump, a quien le preguntaron, dijo: están asustados, están nerviosos y nosotros ni siquiera hemos empezado. Esta lucha contra el narcotráfico llegará hasta el final. Ahora recibe Nicolás Maduro este doctorado honoris causa por parte de la universidad. Veamos también la entrega de Vladimir Padrino López. Recordemos que Vladimir Padrino López es el ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, aliadísimo de Nicolás Maduro, así como Diosdado Cabello, y quienes conforman la cúpula. Recuerde que también por Padrino López se ofrece cantidad de dinero, una importante cantidad de dinero, como la que se ofrece por Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz, y también por Nicolás Maduro. Vamos a seguir en el orden de Venezuela, ¿sí? Hablando de lo que dijo Nicolás Maduro y lo que las mismas autoridades en esta entrega del doctorado honoris causa pues vociferaron. Vamos a escuchar esto. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es un líder militar, ha demostrado dirección estratégica, honor, patriotismo, ética, compromiso social, disciplina, justicia, solidaridad, tolerancia, lealtad y valentía ante las permanentes amenazas imperiales, conocedor del campo de las ciencias y artes militares. Como rector se resuelve conferir el doctorado honoris causa en seguridad de la nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Recuerde que efectivamente desde que comenzó el despliegue antinarcótico desde los Estados Unidos, con estos buques destructores, con la operación anfibio, el escuadrón anfibio, pues Venezuela ha decidido desplegar, por un lado, la operación de las milicias, según ellos, 4.5 millones de milicianos a lo largo y ancho del país, números que no cuadran, pero tampoco imágenes que se vieron, ¿no? De gente realmente cumpliendo de manera voluntaria con ese llamado. También se habló de un despliegue militar para defender a Venezuela
por aire, por tierra y por mar. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro cuando este decía que Venezuela no va a ser una colonia. Adelante. Que hoy la opción no es entre patria o muerte, es entre independencia y colonia, entre esclavitud y pueblos libres. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo, ni colonia de nadie. Bien, Nicolás Maduro en este mismo discurso lanzó varias puntas, varias indirectas a el gobierno estadounidense y en especial a alguien de quien no goza el aprecio. Estamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Qué dijo sobre el jefe de la diplomacia estadounidense? Vamos a escuchar. Han tratado de acusar, inclusive de manera vulgar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados en Bolívar, en Sucre, en Zamora y en Chávez. Bien, recuerde que en Venezuela se están tomando diferentes decisiones, como por ejemplo, esta vez en el medio de lo que son las presiones por parte de los Estados Unidos, donde Estados Unidos afirma que la lucha es contra el narcotráfico. Desde Venezuela se hace un importante despliegue militar, se hace presencia ante organizaciones internacionales y donde además nuevamente, recuerde que la primera vez lo vimos el 28 de julio, tras aquellas controvertidas elecciones, pues vuelve a adelantarse la Navidad. Hoy, 1 de octubre, en Venezuela es la Navidad. Permítanme los historiadores, pues no tratar de entender la situación, no tratar de adelantar la Navidad, que se entiende como el periodo donde nace el niño Dios, pues y ahora en octubre, si bien sincrónicamente históricamente no dan los tiempos, pues es una decisión que se toma en Venezuela y que hoy, ya 1 de octubre, oficialmente es la Navidad en ese país donde hay gente que está sufriendo realmente de una crisis económica, política, social. Vamos a escuchar al vocero de la Nación Argentina, Manuel Adorni, cuando hoy, irónicamente, le deseaba una feliz Navidad a Nicolás Maduro. Escuchemos. Bueno, antes de pasar a las preguntas, hoy arranca, las señores, la Navidad en Venezuela, así que desearles una muy feliz Navidad al pueblo venezolano. Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, adelantada por orden del dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad, que efectivamente es lo que necesita el pueblo venezolano. Estoy abierto a preguntas. Bien, ahí estábamos escuchando a Manuel Adorni, por supuesto, América Latina. Es un mensaje que viene con ironía. Recuerde que el gobierno argentino ha sido bastante crítico desde aquel pasado 28 de julio con Venezuela, en este caso con Nicolás Maduro y toda la cúpula a su alrededor. Vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esta noticia de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Es la marcha de